se cumple al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos a leer a la playa con Mariana. Soy Leyendo con Mariana Castro. Escucho lectura. Y 25 de la tarde, llegando a la última media hora de este programa de lunes. No se hizo tan largo y ahora incluso se va a hacer más ágil, sí, porque llegó Mariana Castro con Soy Leyendo, su columna literaria de todas las semanas. Aplauso largo para Mariana. Hola Mariana. Bienvenida. Hola grupo. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, traje un momento duro el día de hoy. Traje 3 libros que partieron de experiencias quizás no tan agradables o complejas o duras, tragedia en algunos de los casos, de sus propios autores, y se transformaron en arte, se transformaron en literatura. Es decir, novelas, no dejan de ser novelas, no son textos de no ficción, no son testimonios, son novelas, pero con un alto contenido autobiográfico, podríamos decir. Bien. En el primer caso les traje una novela que se llama El nadador en el mar secreto, que es de William Kocwinkle, medio difícil de pronunciar. Anotar, abajo de donde anotaron las películas que recomendó Martín, sí, se anotan los libros que va a recomendar Mariana. Es un escritor de Estados Unidos. La novela fue escrita en el 1975, pero hace unos años hace un año China Editora hizo una traducción, una versión y la trajo de nuevo a la luz. La novela tuvo mucho éxito en el momento de publicación original y después quedó en el olvido. Entonces, bueno, China Editora era una editorial pequeña pero hermosa de nuestra provincia, la sacó a la luz nuevamente. Se ve que ameritaba. Sí, claramente. El autor es conocido quizás porque es el que hizo la versión literaria de E.T., el extraterrestre, pero desafortunadamente, porque la verdad que por ese lugar tiene muchas críticas negativas, no lo leí, pero parece que destrozó la película, esos pocos casos en los que la película... Al revés. Exactamente, él tomó el guión de Matisse, creo que se llamaba, no recuerdo acá el nombre de la guionista, sí, y lo transformó en novela, o intentó transformarlo en novela, pero parece que había cuestiones... el proceso. Sí. Y además una película no es que agarró una que estaba medio bajo la cama, ¿no? Claro, agarró la película, exactamente, y parece que la destrozó bastante, que puso no es lo elementos mismo ver el dedito ilógicos. Luminoso que leerlo, ¿no? En este caso no, es lamentable decirlo, pero hay pocos casos en los que podemos decir que la película es mejor que el texto. Pero bueno, se entiende porque además originalmente era un guión y después se intentó transformarlo en novela. Bueno, pero además de este episodio del 82, esta historia del 75 es una historia que le pasó al autor. Es su mujer embarazada, nace el hijo y nace muerto, trágicamente. Entonces el autor, tiene experiencias tan terribles como tener que construir el propio cajón para su hijo, con sus propias manos. Sí. Y luego de ese episodio y de enterrarlo y despedirse de su hijo, se encierra y se pone a escribir esta novela. Dice que la escribió casi de un tirón, con lágrimas en los ojos, pero él acude a la literatura como, esto que se menciona muchas veces, ¿no? Como lo sanador de escribir. Claro. Poder sacarlo de adentro, ¿no? Exactamente. Se me ocurrió este tema en realidad por, no sé si vieron la serie de Netflix, Esta mierda me supera. Sí. Bueno, donde empieza, donde a ella a la protagonista le recomiendan escribir un diario para procesar todo eso que tiene dentro y que evidentemente no se da cuenta que lo tiene, claro, o no lo puede terminar de trabajar, podríamos decir. Ponerlo en palabras ayuda un montón. Exactamente. Hoy en día está muy de moda, le llaman de distintas maneras, la escritura del yo o la terapia de escritura. Hay distintas, pero en realidad siempre estamos escribiendo del yo, ¿no? Me parece un tanto innecesaria por ahí la definición de escritura del yo, porque uno siempre pone algo suyo en lo que escribe, por más que estés escribiendo una historia completamente distante, ¿no? Exactamente. La novela es bellísima, es muy breve, tiene algo más de 70 páginas, la edición también es muy linda. Y él elige usar la tercera persona, no escribe en primera persona, habla de un personaje y le pasa esto a esa pareja con ese bebé, pero cuenta exactamente cada momento, hasta cuando, esto que les decía que la imagen quizás más dura es esta, ¿no? De la construcción. Traje un momento para compartir con ustedes un fragmento. Dice: arrodillado en el piso, con polvillo en las rodillas y un lápiz detrás de la oreja,
giró los tornillos lentamente, enterrándolos bien en la madera. Lijó a lo largo de todos los bordes de la caja, generando una nueva capa de polvillo que invadió su nariz con aquel olor memorable. Construí una casa para nosotros, con una habitación para él, y ahora estoy construyendo su ataúd. No hay diferencia en el trabajo, simplemente tenemos que continuar, con los ojos abiertos observando nuestro trabajo cuidadosamente, sin ningún pensamiento extra. Luego, fluimos con la noche. Durísimo. Durísimo y a la vez bellísimo, ¿no? Sí. Porque a ver cómo con palabras nos pueden generar esa contradicción de estar sufriendo con los personajes, pero disfrutando de cómo nos cuenta en ese momento. Muy gráfico, vi todo. Me hizo acordar un poco a alguna parte de Mientras agonizo, de Faulkner, de William Faulkner. Sí, también la construcción de el ataúd, bueno, es un libro que recomiendo así, al pasar. Pienso también que hay quienes dicen que hay muchos escritores o los escritores que dan talleres o que dedican también a pensar la tarea de escribir, no solo a generarla, que dicen que hay que escribir con el recuerdo de la emoción, ¿no? Que no hay que escribir con la emoción a flor de piel o en el momento, ya sea la tristeza, la tragedia, el dolor, sino que hay que distanciarse un poco y escribir con el recuerdo, en un estado medio, digamos, con el recuerdo de esa emoción. Bueno, él no lo hace, ¿no? Y le sale bien igual, de todos modos. Sí. ¿Sí? Bueno, la tercera persona quizás hace ese papel, ¿no? Quizás es eso, sí. Por ahí lo necesitó distanciarse de esa manera para poder verla desde afuera a la emoción que estaba atravesando. Sencillez, precisión, como les decía, y tiene también una cuestión del ensueño, ¿no? El nadador en el mar secreto es una imagen que aparece desde el principio de la novela, como que siempre se encuentra en esa situación del nado, del mar, de lo que lo rodea y lo ensueña, que suele pasar en los momentos trágicos de la vida, ¿no? Que uno todavía no termina de despertar o no termina de razonar lo que le está ocurriendo y después con la distancia eso se logra procesar. Así que bueno, la primera novela es El nadador en el mar secreto, de China Editora. Hermosa primera recomendación de Mariana Castro aquí en Soy Leyendo. Y dura, obviamente, uno tiene que elegir en qué momentos leer estos textos, ¿no? Los dolores también son hermosos, son dulces, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, él también lo menciona al final, hay un pequeño fragmento que toman testimonios de una entrevista y dice eso, que no se puede eliminar el dolor de la vida. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, procesarlo, regularlo de esa manera, escribiendo, me parece que es una buena alternativa. Sí, de llevarlo adelante. En segundo lugar traje la novela ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, de la editorial Madreselva, salió en 2018. Esta quizás les suena conocida, cobró popularidad cuando Thelma Fardín denunció a Juan D'Artés y en una entrevista comentó que esta novela fue la que le ayudó a tomar la decisión de generar esa denuncia, digamos, pública, de sacar eso que le estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque la protagonista... que no se la menciona, pero en este caso sí está en primera persona, sufrió un abuso por parte de su tío, un abuso que fue repetido durante varios años, donde ella iba a la casa de ese tío durante todos los veranos, ¿sí? Una costumbre que se suele tener, ¿no? Salir de la ciudad para el verano y para pasar esas vacaciones con una familia y con otra familia. Y este tío abusó de ella repetidas veces, ¿no? Además, una trama oscura, en el sentido que el tío tenía obviamente influencias en su pueblo, una persona armada, tenía mucha influencia también con su propia familia, claro, ¿no? Y está esta pregunta constante que ya nos interpela desde el título: ¿por qué volvías cada verano? Esta revictimización de la chica abusada que está en las preguntas todo el tiempo, no solamente de la gente, bueno, de ellos mismos, ¿no? Del propio abusador. ¿Por qué volvías? A ver, esta cuestión de ¿te gustaba? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué lo denunciás? ¿Por qué lo decís? ¿Por qué seguís sosteniendo esa situación? Lo más interesante de esta novela es que es una novela polifónica, es decir, de múltiples voces. No solamente tenemos el relato de la narradora, sino que también tenemos, por ejemplo, testimonios policiales. Nosotros vemos textualmente, es más, hasta hay un cambio en la tipografía que nos hace notarlo mejor, las declaraciones testimoniales con todos los aspectos formales, y leemos o escuchamos casi lo que declaran los familiares, lo que declaran los amigos. Una voz narrativa. Exactamente. También tenemos informes médicos, ¿sí? Distintos textos y hasta conversaciones. Hay algunas conversaciones telefónicas que ella recuerda y reproduce, hasta sus pensamientos, sus monólogos interiores también, que se ven influenciados por todos esos factores que comentábamos. Otra manera de estructurar el relato también. Pero sin duda sanador para ella poder ponerle voz, poderle ponerle palabras a eso que le ocurrió. Bien, es una edición re linda y muy accesible también en cuanto al precio. Digo, sí. La editorial Madreselva es en general accesible. Sí.
También hay informes psicológicos, bueno, y podemos ver esto que decía de la revictimización también de todo el sistema, ¿no? De todo el sistema que se supone que la tiene que ayudar, contener y apoyarla, y cómo termina siendo siempre ella la que está en el banquillo de los acusados y la terminan interpelando. De hecho, hacia el final de la novela también. No quiero cometer spoiler, pero bueno, desde principio a fin, desde el título al final de la novela, vemos esa situación de revictimización. ¿Cómo funciona el contraste, ¿no? Entre los testimonios policíacos y la voz de ella, digamos? Sí, bueno, ya les digo, desde la tipografía uno ya choca bastante al momento de leerlo, ¿no? Los fragmentos de la voz narradora de ella son mucho más poéticos, quizás hasta fragmentados, también continuando con este proceso que ella está haciendo mentalmente de lo que le ocurre. Entonces, tenemos momentos muy poéticos de confesión, de monólogo interior, y por otro lado tenemos la frialdad de los testimonios policiales. Sí, de los testimonios que realizan en el juicio, digamos, que ella decide comenzar. Fuerte. Acá estoy viendo, sí, tiene muchas maneras de contar. Hay mensajes a la madre como si fueran de mensaje de texto o de mail. Sí, además vemos por momentos la inocencia o la necesidad de ayuda de esos padres que en ese momento no pueden resolver la situación de la manera que hubiera sido esperada. Elegí un fragmento de estos, de la parte testimonial de ella, digamos, de la parte más en primera persona, y dice: una mandíbula trabada y unos dientes que crujen, el desgaste cotidiano, hombros tensos que permanecen altos, la columna desviada y el cuello rígido que no puede mirar a su alrededor. Y los pies, unos pies grandes y planos que cada vez que pisan duelen, que al andar se frenan y me aferran a un suelo duro que al rozar quema y lastima. Me lastima y me hunde como él cada vez que su cuerpo se abalanza sobre mí, cada vez que no me deja respirar, cada vez que me asfixia por la presión de su peso en mi espalda y de su voz en mi cabeza, cada vez que me aplasta, que me niega el aire, que me niega a mí. Se traduce en toda la novela, ese es el espíritu de toda la novela, ¿no? La negación de ella misma, la revictimización, la anulación de su palabra, que bueno, en el libro tiene lugar. Fuertazo. ¿Podemos repetir el título? Sí, se llama ¿Por qué volvías cada verano? Y la autora es Belén López Peiró, Madreselva, la editorial. Bien. Y por último traje una novela que fue revelación y auge, podríamos decir, en las redes y en las librerías y en auge de ventas. Para mí candidata a ser llevada al cine, tiene muchas imágenes muy cinematográficas. Sí, muy visual muchas. también. Que la novela se llama Las Malas y la autora es Camila Sosa Villada, de editorial Tusquets. Camila Sosa Villada figura también, está mucho en las redes, como decíamos, como siempre suelo decirles para que los busquen, porque me parece interesante esta figura de autor presente, prosumidor y autor presente en las redes, que genera un intercambio muy particular con sus lectores y que a mí me parece súper enriquecedor. Esta novela es de 2019 y, a ver, acá no partimos de una tragedia, pero sí de momentos muy difíciles. Ella es una chica travesti, y nos cuenta en esta novela, no deja de ser una novela, desde su primera incursión, que cuando era muy, muy pequeña, que va a la Plaza Belgrano, Sarmiento, en la ciudad de Córdoba. Ella era de un pueblo, va a Córdoba para estudiar en la universidad, y un día, por esas cosas de la vida, empieza a incursionar este Parque Sarmiento, y se encuentra con un grupo de travestis que terminan concediéndole su lugar en el mundo. Casi casualmente, o porque tenía que ser, o porque la vida la llevó por ese recorrido, empieza a sentirse parte de ese grupo, empieza a prostituirse. Entonces, como decía, no es una tragedia, pero sí atraviesa muchísimos momentos de soledad, de maltrato, de violencia, de esa búsqueda de sentirse respetada y reconocida por el resto del mundo. En esa comunidad, en ese pequeño grupo de travestis, con una figura maternal, podríamos decir que es la tía Encarna, que es una delicia de personaje, vamos viviendo con ellas todas las aventuras y las desgracias y los momentos terribles que tienen que atravesar de desasosiego y de desplante que le genera la sociedad, de vulnerabilidad también. Sí, es una novela hermosa, decíamos con Mariana fuera del aire, que también lo dice en la contratapa del libro. Es esa novela que la estás leyendo y la terminás de leer y decís, se la quiero regalar a todo el mundo. Mira. Todos y todas y todes tienen que leer esta novela. Te ayuda a empatizar, entendés un montón de cosas que por ahí no entran desde otro lado, no entran desde la teoría, no entran desde mirar alguna entrevista en la tele, no entran desde la literatura.
Sí, la semana pasada, bueno, abordamos temas, libros feministas, pero que hablaban desde la teoría, desde una mirada analítica. Bueno, este libro creo que debería ser leído también, como decía Aldana recién. Es una novela auténtica. Uno siente que no están queriendo bajar línea, no están queriendo meternos un mensaje, no es panfletaria. No es idealista. Exactamente, no exagera, con un lenguaje preciso y a la vez muy poético, porque para mí lo más lindo de la novela es eso. Tiene pasajes, bueno, comentábamos hoy, un personaje que, por ejemplo, en este sentido de analizar la transformación de que tienen todos los personajes que atraviesan la novela, en un momento le empiezan a salir plumas en la piel, ¿no? Una escena que para mí es bellísima, obviamente no la voy a desarrollar, pero algunos dotes fantásticos, digamos, tiene también la novela y sin embargo no deja de ser realmente realista, ¿no? Una crudeza extrema, digamos. A lo cisne negro. Claro, pero... Sí, lo atraviesa con naturalidad, digo, nadie la quiere llevar a la clínica o como nadie dice, bueno, ¿qué está pasando? Sino como lo atraviesan como parte de la transformación de este personaje. ¿Y por qué te pintaba de cine que se haga película? Porque bueno, decía Mariana, es muy poético, pero tiene muchas imágenes de su vivencia cotidiana, de los lugares en donde ella desarrolla las historias, del calor en Córdoba en verano. Ella en un momento hay una escena en la que habla de su cumpleaños, que es, no me acuerdo si en enero o en febrero, y dice, siempre hace calor para mi cumpleaños, entonces siempre comemos tal cosa, siempre hacemos esto, y en el parque se puede estar porque por esto mismo, por el clima. Después la casa de donde suceden la mayoría de las cosas, de la tía Encarna, es una casa vieja, pero habitada, muy habitada. Con un patio en común. Tiene la facilidad de crear atmósferas, me parece, ¿no? Claro. Que no son solamente escenografías, no son lugares, sino lo sensorial también ingresa mucho y crea atmósferas. Me parece que esa es la palabra, digamos, ¿no? Por eso uno lo quisiera ver. Lo estás viendo igual, cuando lo ves lo estás viendo. Sí, de hecho a mí por lo menos hay varias partes del libro que me quedaron grabadas y que las pienso, no me acuerdo tanto cómo está escrito, sino que me acuerdo de la imagen que eso que generó en mi mente. Sí. Las vi a las dos usando mucho las manos para explicar los lugares. Buena señal, ¿no? Sí, de la escritura. Lo sensorial está muy, muy fuerte y ya te digo, parece que te metes en esas historias y generas una empatía, que desde mujer cis en mi caso, empatizás con esta comunidad de travestis. ¿Por qué? Porque está la amistad, está el amor, está la soledad, está la tristeza, está el dolor, está el desengaño, que creo que cualquier lector se podría sentir identificado. Traje un episodio para también leer un fragmento. Y dice, no, en realidad somos nocturnas, ¿para qué negarlo? No salimos de día. Los rayos del sol nos debilitan, revelan las indiscreciones de nuestra piel, la sombra de la barba, los rasgos indomables del varón que no somos. No nos gusta salir de día porque las masas se sublevan ante esas revelaciones. Nos corren con sus insultos, nos quieren maniatar y colgarnos en las plazas. El desprecio manifiesto, la desfachatez de mirarnos y no avergonzarse por ello. No nos gusta salir de día porque las señoras de la buena sociedad, las señoras de peinado de peluquería y cardigan de hilo fino, nos denuncian por escándalo. Nos señalan con sus dedos de arpías y nos convierten en estatuas de sal, prontas al desmoronamiento, a la avalancha de nuestras células desperdigadas como perlas de un collar arrancado de golpe. No nos gusta salir de día porque no estamos acostumbradas, porque es imposible acostumbrarse al corsé de sus estatutos. Mejor quedarnos durmiendo, encerradas en nuestros cuartos, mirando telenovelas o haciendo nada. No hacer nada durante el día, borrarse del mapa de la producción. Eso es lo que hacemos. Pero esta tarde hemos decidido ir a tomar sol. Los primeros soles calientes, los primeros calores, el coqueteo con los chongos, una teta que se escapa, que deja asomar el ojo carnívoro del pezón, el equipo de música a todo volumen, los helados comprados al heladero que nos dijo hermosas, las charlas con la peruana que se sentó a descansar a nuestro lado y también toma un poco de sol pero vestida. Estamos ahí para ser escritas, para ser eternas. Hoy la calle está tranquila, somos las únicas habitantes de toda la ciudad. Quien nos vea esta tarde tumbadas sobre el césped, tomando mates al sol, untadas en Coca-Cola, del color del caramelo líquido, va a soñar con nuestros cuerpos y nuestras risas. Será una imagen insoportable, como la visión de Dios. ¿Cuánto, increíble, no? ¿Cuánto? Poesía, es increíble. Es como prosa poética en muchos. Claro. Sí, estamos ahí para ser escritas. Eso me parece bellísimo, Estamos para ser ahí eternas. para ser ¿Sí?
Bueno, es lo que logra escribirlas. Y es interesante también como además se muestra lo que ellas mencionan, la fiesta de ser travesti, ¿no? Está el lado oscuro, que sin dudas lo es, ¿sí? Porque reciben muchísima violencia, hasta la muerte, ¿sí? Sí, y cómo eso también afecta en sus propias personalidades, ¿no? La tía Encarna, en los momentos difíciles entre la comunidad, no idealiza, digamos, esta comunidad de travestis y bueno, son todas divinas y todo el tiempo se llevan bien y no se pelean. No, al contrario, lo relata de manera muy honesta, o al menos así parece. Digamos. Sí, y a su vez está este otro lado que es la fiesta de ser travestis, ¿no? Esto que decía, la desfallatez, de mostrarse y de no avergonzarse por sus cuerpos, que eso es lo que le molesta a estas señoras de peinado y peluquería, como mencionaba ahí. Y toda esa construcción alrededor de ir a tomar un poco de sol a la tarde. Sí. Por eso decíamos, ¿no? Estas pequeñas imágenes, que ahí le empiezo a dudar del cine, ¿no? A ver, tendría que haber una voz en off o tenemos que recurrir a la palabra siempre, ¿no? Claro. Para que ayude a ver todo lo que hay detrás de la imagen, digamos, ¿no? Bien. Empiezo a entender la necesidad de leer esta novela llamada Las Malas, de Camila Sosa Villada. Este es el tercer libro, ya tiene 2 más, los otros son de editoriales más pequeñas, entonces es más difícil conseguirlos. Este es el que le dio proyección internacional, digamos, ¿no? a la autora, que también es actriz y cantante, así que tienen dotes artísticos por demás. Bien. Bueno, vayan a leer así estas 3 novelas que nos recomienda Mariana, duras, intensas, que valen toda la pena. Hoy 9 de marzo, Paro Internacional de Mujeres, nosotras decidimos estar acá haciendo comunicación con una perspectiva de género, como todo el año de todas maneras, pero hoy con un foco especial en este día marcado por la agenda feminista. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mariana. Bueno, seguimos acá los últimos 15 minutos de Modo Random.